Está ya por aquí nuevamente Claudio. Vamos a esperar que podamos conectarnos con él y, eh, y podamos llevar esta conversación. Ya está Claudio por allí nuevamente. Estamos tratando de darle acceso a la conexión y bueno, esperando a que la señal de internet nos ayude. Sí, estamos a la espera. Saludamos por aquí a María Teresa, que está pendiente. Está pendiente de la conexión. Claudio está por allí. Ahí está Claudio. Saludos, Claudio. ¿Cómo estás? Buenas noches, José. Sí, bueno, muchos temas que comentar con Claudio. Ahora sí creo que me escuchas, Claudio. Perfecto. Chévere, qué bueno. Estamos batallando, Claudio, esto es una batalla. No nos podemos cruzar de brazos y bueno, porque el servicio esté por el piso, no vamos a seguir haciendo estos espacios, ¿no? Estamos batallando como batallan todos los venezolanos todos los días frente a las dificultades y adversidades que se nos presentan. Gusto tenerte esta noche con nosotros, Claudio, presidente del partido Soluciones para Venezuela. ¿Lograste escuchar mi pregunta sobre el informe de lo que acaba de presentar esta semana la ONU sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela? Quería pulsar tu opinión, comenzar por allí. ¿Qué te parece ese informe? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, hay la situación de los derechos humanos, como genéricamente nos referimos a muchos de los derechos, bien sea el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la asociación, pero fundamentalmente el derecho a la vida y el derecho al debido proceso, ¿no? Son derechos que han estado bajo la vitrina en nuestro país. A nosotros nos ha llamado mucho la atención, muchísimo la atención, el indulto que el presidente Maduro decretó hace pocos días, hace 2 semanas, para más de 120 personas, y eso era ahora. Nosotros veníamos pidiendo realmente una medida extraordinaria, una medida de verdadera reconciliación nacional. Y en ese indulto estaban o fueron beneficiados venezolanos inocentes, otros que siendo culpables ya habían pagado sus penas, otros que tenían boletas de excarcelación y no se les liberaba, otros por razones humanitarias. En fin, yo quiero interpretar, no porque trate de ser indulgente o de ser artificialmente optimista, sino porque interpreto ese indulto como una luz en ese largo camino oscuro, y lo interpreto como un paso de avance. Igual cuando observo lo que ocurrió en el estado Bolívar, José, con el doctor William Arrieta, que sufrió una paliza bárbara de parte de unos policías que en mala hora llevan ese uniforme y llevan esa placa, y veo que el doctor William Arrieta pues fue liberado, pero no solo eso, sino que están siendo sometidos a juicio esos policías. Estas dos medidas lucen como dos medidas excepcionales, como dos luces dentro de tanta oscuridad. Y yo hago votos porque esto sea lo que podamos avanzar en el proceso, porque hemos tenido demasiadas frustraciones. Esa medida de las zonas de paz, las llamadas zonas de paz, que sirvieron de refugio, de guarimba, de mampara, para que sicarios, traficantes, delincuentes de toda la Haya pues quedaran protegidos, o esas medidas que hemos tenido en las que o esas acciones en las que participaron civiles armados, como si fuesen espontáneos, cuando todo el mundo sospechaba que por detrás estaba la mano del poder. Eso abona muy poco a la felicidad del país. Son medidas de violencia por parte del Estado o por parte de gente ligada al Estado. Las llamadas operaciones de liberación del pueblo, donde entraban unas fuerzas policiales
a troche y moche disparando sin saber a quién disparaban, donde se ha hecho recurrente en nuestro país que noticias nos dicen que fulano cayó enfrentado a la policía. Es decir, aquí no se detiene a nadie, aquí todo el mundo cae enfrentado. Entonces estamos en una crisis de procedimientos y de violencia por parte del Estado, en particular por parte de algunos cuerpos policiales o de algunos funcionarios de algunos cuerpos policiales, que no puede quedar impune. Y por otro lado, tenemos también que luchar para que se destierren las acciones violentas de intentos de golpes de Estado, de invasiones de fuerzas extranjeras, como esa operación Gedeón, de conspiraciones. Es decir, el país fue capturado y ha sido hundido en la violencia. De tal manera que todos estos informes que hablan sobre violaciones de los derechos humanos no nos están diciendo nada raro. Claro, están, en mi opinión, están todos dentro de escenarios muy contaminados políticamente. Por una parte, el informe de estos especialistas es un informe largo, y es un informe detallado donde se presenta la situación con escepticismo, pero por otra parte, la doctora Bachelet presenta un informe donde afirma que el Ejecutivo está colaborando en una situación muy confusa, pero cualquiera que sean estos informes y cualquiera que sea la interpretación que se les quiera dar, José, lo cierto es que no nos hacen falta. No estoy diciendo que los despreciemos, sino que no era necesario estos informes para que los venezolanos sepamos que aquí ha habido violencia de parte de cuerpos policiales, que se ha violado el debido proceso, que ha habido violencia por parte de civiles en manifestaciones políticas, que ha habido intentos de golpes de Estado, a la pacificación del país, al entendimiento, a la distensión del país. No es posible luchar, al menos desde nuestra óptica, ambiente de pacificación. Es decir, en un ambiente de hostilidad y de creciente conflictividad es muy difícil salvaguardar los derechos humanos. No sé si me está escuchando, porque hubo un problema de conexión. ¿Pudiste escucharme algo? ¿Pudiste escucharme? La segunda pregunta no te la he escuchado, ¿no? Ok. No, bueno, me refería a que entremos ya de una vez al tema electoral y específicamente sobre el tema electoral. Bueno, hay un sector de la oposición que ha llamado a la abstención nuevamente y hay otro sector que no llama directamente a la abstención, sino que está pidiendo la suspensión de las elecciones. Las dos premisas que manejan para ello es que no hay condiciones para ejercer el voto y lo relacionado a la pandemia. ¿Cuál es tu observación referente a esta dinámica que se está dando en torno al proceso electoral? Mire, en primer lugar, ¿qué duda cabe que la pandemia interfiere pues toda la vida en el planeta en este momento? Hay un bajón extraordinario, un bajón muy sensible en la producción, en las actividades comerciales, hay un bajón en las actividades educativas, en las actividades familiares, en las relaciones sociales en general y por supuesto también lo hay en la actividad política. Las instituciones políticas están todas trabajando a media máquina, un cuarto de máquina. Los organismos públicos trabajan solo pocas horas al día y los cuerpos políticos como los consejos municipales o la Asamblea Nacional están también semiparalizados. Entonces, el mundo entero, y nosotros acá en el país no somos excepción, el mundo entero va a un ritmo muy lento, pero tratando de mantener sus actividades. La gente sale a la calle a rebuscarse, a cumplir con un mínimo de función para llevar la comida a su casa. Tú estás con todos los problemas del deterioro de los servicios públicos haciendo una labor informativa. Los medios de comunicación no se detienen. Ya las escuelas, los liceos, los colegios van a comenzar a poner en marcha sus modelos de educación a distancia. Es decir, hay un proceso de adaptación. Igualmente en el campo político estamos también viviendo los ciudadanos un proceso de adaptación. Estamos frente a una campaña en la que no hay movilización de gentes, en la que no hay asambleas, en la que no hay mitines, en la que no hay caravanas, en la que no hay muchedumbres o aglomeración, pero así que tendremos una campaña
inédita, una campaña sui generis de poca movilización, y además es obligante que sea así, porque todos estamos obligados a cuidar a nuestras familias, a cuidarnos, a cuidar a los demás, a mantener un mínimo de distancia, pero no tiene por qué cesar, así como tú no cesas en esta labor informativa. Y repito, como la educación a distancia, por ejemplo, hace que el sistema de enseñanza siga fluyendo, o como las actividades comerciales en los mercados o en las tintorerías o en los talleres son 2, 3 horas diarias, pero continúan. Pues de la misma manera los venezolanos, en mi opinión, no tenemos por qué clausurar el derecho a elegir, el derecho a renovar una Asamblea Nacional que ya fenece, se le vence su término ahora en diciembre, dentro de 2 meses y medio, y tenemos derecho los venezolanos, y más que derecho, tenemos una gran necesidad que se reoriente el modelo económico, que haya leyes que promuevan, que auxilien, que ayuden a un giro en la política económica, que haya leyes que producto de acuerdos, producto del debate entre distintos sectores, ayuden a un cambio de modelo en la organización y administración de los servicios públicos que están muy mal, de tal manera que el país no puede dejar de organizarse, el país no puede dejar de reorientar su rumbo o de redefinirlo. Así que yo soy partidario de que esas elecciones del 6 de diciembre, que van por buen camino, hay representación proporcional, hay paridad de sexo, hay igual cantidad de candidaturas, hay igual cantidad de candidatos hombres que de candidatas mujeres. Tenemos una ampliación de la Asamblea Nacional para que los estados que han crecido mucho, porque en estos 22 años, desde 1998, cuando se eligió el último Congreso de la República, la población casi se ha duplicado. Así que yo creo que estamos adaptándonos. Va a ser una asamblea de 277 parlamentarios, porque hay estados que han crecido muchísimo. Va a ser una asamblea plural con representación proporcional. Va a ser una asamblea donde veremos con satisfacción que la mitad de esos parlamentarios serán mujeres, y vamos a reclamar y vamos a estar vigilantes para que tengamos las mejores garantías, pero necesitamos una nueva Asamblea Nacional. Es decir, si no se hicieran las elecciones, vamos a pensar ahora por lo contrario, por el absurdo, digo yo. Si no se hicieran las elecciones, tendríamos un caso extraño, no tendríamos poder legislativo, no habría poder legislativo, entonces solamente existiría el poder ejecutivo a sus anchas. Eso es un gran avance. Vamos a tener plural, producto de la representación proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Desde el punto de vista ordinal, en un estado cualquiera, alguien tiene que ganar, algún partido va a llegar de primero, pero eso no quiere decir que el que llegue de primero tiene que llevárselo todo. Es decir, si una organización política obtuvo el 30% en el estado tal, bueno, y la organización política que obtuvo el 20%, y la que obtuvo el 10%, y la que obtuvo, eso es una garantía extraordinaria. Así que yo soy muy optimista en que la renovación del Parlamento, en que una nueva Asamblea Nacional que se instale y se conforme de manera plural, que abandone la hostilidad, la confrontación extrema, la extinción del uno por el otro, y que se den resultados para poder presentarle cuentas a la población, que hayan realmente, se sancionen leyes, se reciban a los diferentes sectores del país en el Parlamento, que el Parlamento sirva como la aguja y el hilo que va tejiendo esa colcha de retazos en que nos hemos convertido los venezolanos, que se abone en el proyecto de unidad y de entendimiento nacional, pero sobre todo que se brinde resultados, José, que haya Contraloría Social, que haya vigilancia del gasto público, es decir, que funcione el Parlamento, porque hasta ahora lo que se ha hecho en los últimos 5 años, y es muy lamentable, fue simplemente la explosión de la hostilidad política, pero no hubo control del gasto, no hubo legislación, no hubo Contraloría Social, no hubo búsqueda de entendimiento. Es decir, los nuevos parlamentarios van a tener un desafío extraordinario porque estamos muy en mora en la actividad de control de gestión del Poder Ejecutivo. Me refería, Claudio, Bueno, sí, a Juan Guaidó y los sectores que lo respaldan, que han manifestado directamente ya ellos van a aplicar el principio de continuidad administrativa, y que ellos van o pretenden seguir ejerciendo los cargos incluso después del 5 de enero del 2021. ¿Qué situación se va a presentar en el país ante esta posición?
Mire, gracias por ese tema, gracias por introducir ese tema, José, porque hay cosas que eso es lo bueno del debate. Uno puede introducir nuevos elementos de juicio. Mire, yo fui a votar en diciembre del 2015, igual que fuimos a votar millones de venezolanos. Y yo fui a votar por la tarjeta llamada popularmente de la manito, la tarjeta de la unidad. Ahora, cuando yo voté en mi centro de votación, en mi mesa, ¿qué significó ese voto que yo di por esa tarjeta de la manito en diciembre del 2015? Significó que yo como ciudadano, al igual que cualquier otro, pero pongo mi ejemplo, yo estaba dándole a esas personas que eran las postuladas acá en el municipio de Baruta, en el circuito donde yo voto, y yo le estaba dando un mandato, yo le estaba dando un encargo, así como cuando usted da un poder, mire, le doy un poder para que me venda mi apartamento, le doy un poder para que me administre esta cosa. Bueno, yo le estaba dando, igual que tú y todos los que fuimos a votar, le estamos dando un mandato a los candidatos. Ahora le dimos un mandato a plazo fijo por 5 años. Nosotros no le dimos un mandato por 5 años y medio, ni por 6 años, ni de manera perpetua, sino que fue un mandato por 5 años. Y le dimos el mandato por 5 años, es decir, que ese es el plazo que tienen para obrar en nombre de nuestro, para legislar en nombre de nuestro, para vigilar el gobierno en nombre nuestro, para hacer control del gasto público en nombre nuestro, porque los diputados no actúan por su cuenta, ellos actúan por unos votos que recibieron como un mandato para ellos. Pero ese mandato se vence ahora en diciembre y ellos son diputados solamente hasta el día 5 de enero del año que viene, cuando se instala la nueva Asamblea Nacional. De tal manera que, ¿y por qué el mandato se lo dimos por 5 años? Porque la Constitución de Venezuela establece que los diputados a la Asamblea Nacional tienen un periodo de 5 años. Por eso el mandato es por 5 años. Ahora, uno de los elementos de la democracia es la alternabilidad. La alternabilidad no significa un ratico para ti y un ratico para mí, un ratico para uno y un ratico para otro. No, la alternabilidad es un concepto íntimamente ligado a la representatividad, al mandato. Una vez que se vence el mandato, una vez que se vence el plazo para el cual vale esa elección, el sistema está obligado a consumir alternabilidad en las elecciones. Cada elección se produce cuando se vence el otro mandato. De tal manera que si un diputado cualquiera, y peor si son varios, si un diputado cualquiera pretendiere seguir ejerciendo su cargo después del 5 de enero, eso sería un acto de usurpación, eso es imposible, porque no tiene cualidad para ello. Los diputados no son tales, independientemente de sus méritos, de sus atributos personales. Los diputados no son diputados por ellos. Los diputados son diputados porque recibieron un mandato, porque alguien los votó, y ese voto tiene fecha de vencimiento, fenece exactamente a los 5 años. De tal manera que esa tesis de la continuidad administrativa es un error, es un absurdo. Más bien es como la glorificación de la usurpación. Y yo le planteo, sobre todo a los compañeros de oposición que están haciendo ese planteamiento de la continuidad administrativa, imagínense ustedes que el presidente Maduro dijera, lo pongo como ejemplo porque es el presidente que tenemos, no puedo poner un ejemplo fantasioso. Imagínense que el presidente Maduro dijera, bueno, que no haya elecciones a presidente y yo continúo en Miraflores por continuidad administrativa. Entonces se dan cuenta del disparate que eso significa. La continuidad administrativa es un concepto que tiene otra connotación. Si José Ríos está de gobernador del estado Apure, y luego le sucede el señor Juan Rodríguez de gobernador, ya José Ríos no está de gobernador, pero no puede ser que una escuela de 10 aulas que estaba avanzada y que ya iban a frizar las paredes, entonces el nuevo gobernador no la hace porque ya se fue el gobernador anterior. No, hay un proceso de continuidad administrativa. No puede ser que los empleados que tenía el gobernador José Ríos en Apure, entonces ya dejan de estar de empleados de la gobernación porque llegó el gobernador Juan Rodríguez. No, hay un proceso de continuidad laboral y jurídica. Es decir, la continuidad administrativa tiene una connotación completamente distinta a este sentido de usurpación política que algunos le pretende dar.